Hola una vez más. Este video es para continuar hablando de los cilindros. También quiero informarles que debido a la cantidad de mensajes que me piden diagramas de CDI, les quiero comunicar que sí, que ya tengo casi pronto un video para proveerles el diagrama de un CDI con autoatraso. Un CDI que no va a llevar bobina de pulso, es un CDI que funciona solamente con bobina de alimentación y es un CDI que muy polivalente, es decir, podemos usarlos en un rotor interno tipo PBL o podemos usarlo con cualquier volante que no tenga más de 4 imanes. Sabemos bien que prácticamente de hace una década para atrás el volante con 4 imanes era el común denominador en las motos. Por consiguiente, este es un CDI que abarca todo ese tipo de motos para motores de 2T y motores que están usando expansivos. O sea, para aquellos motores que no usen expansivo, como que a lo mejor no es muy necesario, pero todo aquel motor que, bueno, que lo hayan mejorado y le hayan puesto un expansivo, como ya hemos explicado, el expansivo lleva CDI con autoatraso. Bueno, ese CDI va a estar a disposición de todos ustedes. Y lo que nos interesa, seguir hablando de los motores 4 tiempos. Y acá no quiero dejar pasar un mensaje que recibí concretamente de Francisco Erchabek, argentino, graduado en ingeniería, que resumió con pocas palabras, pero muy bien explicado, a lo mejor un poco técnicas, pero muy bien explicado, aquello de que yo les hablaba de cómo era en la evolución de los cilindros de 2T, la última horneada de cilindros, para decirlo de alguna manera. Ese cambio que habían tenido los transfer, en donde ahora soplaban encima de la cabeza del pistón, no en bucles hacia arriba o hacia atrás con respecto a la ventana de escape, chocaban entre ellos, y la importancia de que sean totalmente simétricos y que choquen entre ellos y no hayan chorros que se disparen y se produzca ahí una especie de niebla densa de la mezcla y de lo importante que es eso. Y se los voy a leer porque realmente le agradecí personalmente a él porque está muy bien explicado con palabras que a lo mejor yo no las tengo en mí y es más difícil de expresarme en ese lenguaje que él lo hace. Con su permiso, quisiera agregar algunos comentarios respecto del proceso de barrido en los cilindros de flujo convergente. Como usted bien mencionó, la orientación de los transfers opuesta al escape reduce el cortocircuito de la mezcla hacia el escape. La orientación convergente entre los flujos tiene una razón muy específica y es que al chocar las corrientes de mezcla reducen su velocidad y elevan su presión, como así también su densidad. Una mezcla más densa tiene mayor resistencia a diluirse con los gases quemados, que es el segundo enemigo del motor 2T, luego del cortocircuito. Con ese diseño se logra una columna en forma de D. ¿Se acuerdan que yo les decía que los gases soplaban encima de la cabeza del pistón, más o menos en la mitad, digamos, en el diámetro del cilindro, en la mitad opuesta a la ventana de escapes? Entonces él habla un efecto de D, porque está como si trazáramos un diámetro de un lado al otro del cilindro y luego recorriéramos el cilindro. Bueno, con ese diseño se logra una columna en forma de D, que idealmente asciende por la mitad del cilindro opuesta al escape, sin la mitad opuesta al escape. Otra cosa que es importante resaltar es que cualquier rotación o turbulencia de la mezcla durante el barrido favorece la dilución, por lo tanto se debe evitar las asimetrías en los flujos
Es decir, que los transfer deben estar espejados respecto al escape. Por otro lado, la ausencia de inclinación vertical implica que a una altura de lumbrera dada, el área efectiva será la máxima posible. Le envío un saludo, gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a Francisco Erjavec, que me ayudó a explicar de una manera más técnica y más concisa lo importante, porque miren que hay un antes y un después. Es decir, la mayor evolución que tuvo el 2T fue este tipo de diseño de los transfer. Incide en la lubricación del cilindro, incide en el consumo. Los motores, al aprovechar mejor el combustible, consumen menos. Amplían la banda de torsión, es decir, va de RPM más bajo a RPM más alto, siempre tirando el motor. Y algunas que se me pasan, digo, pero es increíble. Bueno, y la velocidad de propagación de la llama luego cuando está en la cámara de combustión, al tener una mezcla muy uniforme. Son muchísimas las cosas que mejoró este sistema de transfer. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que nos divierte. Agarrar la lima, ¿verdad? Bueno, ¿qué era lo primero que hacíamos cuando agarrábamos la lima? Vamos a subir la lumbrera de escape. Eso vamos a hacer. Vamos a agarrar, ya que estamos experimentando con el cilindro de la X, y vamos a imaginarnos que agarramos la lima y limamos la lumbrera de escape. Vamos a subirla, vamos a sentarnos en la herramienta de software y ahí voy a mostrar qué es lo que sucede para que ustedes tengan una idea. Cuando liman solamente el escape, ¿qué es lo que sucede? Y tampoco me quiero olvidar de otra persona que me escribió, que se identifica como Sigma, que me dijo que ellos ya anteriormente habían hecho la modificación que yo hice en el video anterior. ¿Se acuerdan que subimos 1 milímetro el cilindro y retocamos un poco la ventana de escape? Y que él había tenido un poco de problemas arriba, como que no le llegaba bien arriba el motor o esas RPM más que tendría que haber rendido por el tema del flapper, que parece que el flapper lo limita. Yo no lo he estudiado el flapper, pero lo tengo acá y para el próximo video lo voy a estudiar, a ver si a lo mejor solamente con cambiarle de láminas puede mejorar, a ver qué es lo que sucede, porque sí, es un flapper pequeño, puesto en un lugar con algunos problemitas de aerodinámica, pero bueno, vamos a estudiarlo. Así que vamos a pasar a la herramienta y vamos a ver qué pasa cuando subimos la lumbrera, como las primeras cosas que hacíamos cuando arrancamos a preparar un motor de 2T. Traté de afinar un poco más de acuerdo a los datos que yo medí en el motor y hice un pequeño cambio al motor en el tema de que anteriormente yo había calculado de que bueno, daba unos 13,7 HP a 7545 RPM. Busqué un poco más fundamentalmente para poder equilibrar estos datos. Se acuerdan que acá donde a mí me da en este momento, ahora con este nuevo diseño, 7131, daba 7479, o sea, estaba bastante alejado esta cifra que tenía el motor cuando yo lo calculé a 7545 con lo que logré ahora. Es decir, fui probando y encontré que a 7930, unas vueltas más arriba, si bien tiene un poquito menos de HP, el motor queda más equilibrado y podemos hacer incluso un test del motor y vamos a ver. Se acuerda que lo hacíamos a partir de las 4000 RPM, ¿no? Más o menos hasta 9000 RPM, no me acuerdo bien cuánto era que lo hacíamos, pero acá vamos a ver que el motor realmente tiene, o sea, esa lumbrera de escape, digamos, hace que el motor rinda a partir de las 5000 vueltas sin problemas hasta las 9000 RPM. A todo eso, si vamos a los transferes, que era el problemita que teníamos, vamos a ver que
ya a las 4500 RPM, los transferes, ustedes ven que ahí dice, acá tenemos que dice que está valores pasado. Bueno, ahí es cuando los motores uno los empieza a acelerar y ellos tienen cierta dificultad de explotar en todas las vueltas, que parece que estuvieran como un poco corda de nafta, que quedan ahí. Bueno, pero a partir de las 4500 cuando ellos emparejan y realmente el motor tira. Bueno, como podemos ver, a partir de las 4500 ya funciona bien y podemos llegar hasta las 8000 RPM con el motor equilibrado, lo que es flujo de transfer y lo que permite manejar la lumbrera de escape. Es decir que ahí a mí realmente me gustó mucho más el motor y entonces vamos a tomar como referencia este motor para hacer lo que hablaba yo anteriormente, que era agrandarle la lumbrera de escape, es decir, darles más grados al escape, subirla o como se interpreten en distintos lugares. Sencillamente, bueno, lo primero que hacíamos, una lima y agrandar un poco la lumbrera de escape. Y bueno, tenemos un motor estándar, nuevecito de paquete, y agarramos la lima y ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a subir la lumbrera de escape 2 milímetros, ¿verdad? Tenía desde el punto muerto inferior 18,4 milímetros y la vamos a llevar a 20,4 milímetros. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, lo primero que podemos ver es que tenemos que encontrar esta cifra, ¿verdad? Acá, como ustedes ven, a esas RPM no me coinciden. O sea, necesita un flujo diferente a lo que me marca esta cifra, que tiene que ver con los nuevos grados de escape, que ahora abre a 93 grados. Es decir, que ahora va a tener la moto 173 grados de escape. Bueno, estos 93 grados ocurren a 29,6 milímetros después del punto muerto superior. Vamos a encontrar las vueltas. Como saben que encontrar las vueltas da un poco de trabajo, yo ya estuve probando para que no se haga largo el video y yo ya sé que a 9312 RPM, que vamos a poner acá porque yo fui probando hasta encontrar la cantidad de RPM exacta, van a ver ustedes que acá a esta cantidad de RPM ahora sí yo tendría en el motor lo que subiéndole, o sea, teniendo este tiempo y área, ¿verdad?, de escape, bueno, ahora me está coincidiendo a esa cantidad de vueltas. Ahora tengo el problema ¿cuál es el problema? Bueno, que al revés de lo que yo tenía. ¿Se acuerdan que yo necesito tener un blowdown, un área de blowdown de esta cifra? Y sin embargo ahora tengo más. Bueno, pero imaginemos que nosotros no tocamos más nada, ¿verdad? Es decir, lo único que hacemos es agrandamos el escape. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, un análisis del motor, a ver cómo se comporta. Vamos a hacer el mismo, siempre partiendo desde las 4000 RPM y llegando en este caso a 9500 porque la cifra era 9312. Entonces vamos a ver hasta 9500. Vamos a ver que el escape ahora, en lugar de tirar a partir de las 5000 y pocas vueltas, ahora es a 6100, donde digamos la moto va a tener realmente un buen rendimiento y lógicamente que va a llegar a 9500 vueltas y va a llegar a más también, pero digo, ahora lo que vamos a ver es qué pasó con los transfer, porque nosotros subimos el escape y dejamos los transfer tal cual estaban. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué nos dice. Bueno, nos dice que los transfer siguen rindiendo a 4500 porque no los tocamos, ¿verdad? Entonces ellos, a partir de los 4500 es que dan un flujo para que el motor se desarrolle bien. Pero, ¿qué va a pasar? Que ya a las 8000 RPM el motor se queda sin caudal de transfer, sin cantidad de gases suficiente para que el motor rinda a las 9312.
Bueno, ¿qué quiere decir? Que entonces nosotros vamos a tener que también levantar los transfer. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, como ya sabemos que si solamente limamos el escape no nos va a dar resultado, porque nos va a pasar eso. ¿Y qué va a pasar? El motor va a levantar vueltas, y va a levantar, y lo vamos a notar que el motor estira más y que tiene más vuelta, y que incluso notamos que el motor se va ágil hacia arriba, pero es sin fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene suficiente mezcla dentro no hay tiempo suficiente por la velocidad que tiene el pistón al trabajar a mayor RPM para poder llenar el cilindro. Si bien él puede seguir evacuando gases, porque ahora es más grande el escape, pero no tiene la cantidad de gases para generar potencia. Entonces es evidente que nosotros tenemos que tratar de llevar el motor a equilibrar eso que tenemos. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a volver para atrás, vamos a sacarle esos 2 milímetros a la lumbrera de escape, lo vamos a dejar como es el original, y vamos a hacer otra cosa, vamos a levantar el cilindro, vamos a volver a la lumbrera original, que era 18,4, ¿verdad? Y eso era a 7.932 RPM, si mal no recuerdo. Vamos a poner esa cantidad de RPM, 7.932, y bueno, ahí volvemos a tener el motor como empezamos al principio, ¿verdad? Con todas las cifras equilibradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir el cilindro 1 milímetro, ¿no? Y después vamos a subir el escape otro milímetro. Entonces, de esa manera vamos a tener los 2 milímetros que arrancamos, pero con 1 milímetro más de altura en los transferes. Vamos a probar cómo queda el motor haciendo ese ejercicio. Así que, bueno, arrancamos, vamos hacia los transfer, tenemos que subir los dos, vamos a transfer, y vamos a subir los transfer 1 milímetro, ¿verdad? Estaban 8,5, ahora lo vamos a dejar de 9,5, ¿no? Vamos a salir de acá, vamos a ir ahora a el escape nuevamente, vamos al escape, y el escape sí, lo vamos a subir 2, ¿verdad? 1 que equivale a lo que ya subimos de cilindro, y 1 más, es decir que con la lima vamos a limar solamente 1 milímetro para encima, no 2. Vamos a poner entonces la cifra que habíamos puesto anteriormente, 20,4, de los cuales, vuelvo a repetir, 1 milímetro fue subido al subir el cilindro, y el otro milímetro se lo vamos a dar con la lima. Y vamos a ir a las cifras que se acuerdan que habíamos ya encontrado que el escape trabajaba bien, ¿verdad? Que eran las 9.312 vueltas, 9.312. Y entonces ahí, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con un motor que ahora sí está equilibrado. Fíjense en qué interesante, ¿no? Tenemos esta cifra, esta es el área, este es el lowdown que precisamos, estamos prácticamente ahí, y a 9.312 tenemos un motor que ahora vamos a hacer, lo vamos a correr, digamos, como habíamos dicho. Vamos a ir a transfer, no, perdón, vamos a ir a las RPM, vamos a ir a las RPM, vamos a poner, como siempre estábamos poniendo, las 4.000 y las 9.000. Entonces, bueno, el motor ya habíamos visto que el escape tiraba a partir de las 6.100 vueltas, y vamos a ir a los transfer, que es lo que nos interesa, que era lo que nos estaba dando problemas, ¿no? Vamos a ir acá y vamos a correrlo, y no nos cambió. Vamos a ir a los transfer, y entonces vamos a ver que ahora ellos hasta las 4.500 estaban
ahí medio pasado de transfer. Bueno, ahora como lo subimos, se va a ir hasta las 5300, pero a partir de ahí, vean ustedes, vamos a llegar a las 9000 vueltas sin ningún problema. Es decir, que el motor tiraba 9312. Sí, tenemos que hacerlo desde 4000 vamos a hacerlo a 10.000 RPM para estar más, tener una visión más general de esto. Bueno, como le dijimos, hasta las 5300, digamos, los transfers están gorditos, digamos, están inflando un poco el cilindro, pero vean, estamos en 9400 vueltas, el motor, el escape tiraba hasta las 9300 con fuerza, y recién a las 9600 vueltas empezaría a quedar corto. ¿Esto qué quiere decir? Que está equilibrado el flujo de transfer con el flujo que maneja en ese tiempo y área ambos, tanto los transfer como el escape. Aquí entonces es un claro ejemplo de que no es así nomás de meter la lima. Acá cada cosa que hacemos influye en otras para dejar el motor bien. Y bueno, acá tenemos un motor entonces que tiene más potencia que el original, tira más arriba en RPM y está totalmente equilibrado, ¿no? Vamos a volver a la pantalla de escape, de número de escape, y ahí tenemos los datos. Incluso yo les voy a mostrar, o sea, el motor está perfecto, con estas cifras está perfecto, pero yo les voy a mostrar que este software tiene un ajuste automático, en donde me lo deja perfecto. Es decir, basta que yo vaya acá a esta altura y que apriete una tecla y miren lo que pasó. Fíjense en la cifra, ¿no? Fíjense en lo que pasó acá. ¿Qué fue lo que corrigió? La altura de los transfer. O sea, la corrigió muy poquito. Si yo voy a transfer, vamos a ver que hay una diferencia de... ¿se acuerdan que le había dado 9,5 de altura a los transfer? Bueno, vamos a ver en cuánto lo ajustó el programa para que esto quede perfecto. Vamos a ver, fíjense. Vamos a ir a la altura para que ustedes vean. Acá, miren, 9,46. Es decir que acá estamos hablando de 9 milímetros, 4 décimas, 6 centésimas. Es decir que lo corrigió la altura 4 centésimas de milímetro. No es nada, pero para que ustedes vean cómo funciona este tema de las alturas, de las medidas de los agujeros o las ventanas en los cilindros. Para recordar un poco motores de la década del 80, el Yamaha DX100 Deluxe, que era un motor con un cilindro similar, digamos, porque tenía también 3 transfer, tenía 92, abría el escape a los 92 grados y los transfer a 122. Es decir que tenemos un motor muy similar a ese Yamaha DX100, que era una moto que realmente se comportaba muy lindo y era una moto con muy buena aceleración. Si bien es cierto que bueno, que esa moto no era con flapper, sino que era con válvula rotativa. Aquí pongo las cifras que tenía original y a las vueltas que yo encontré, que era donde el motor aparentemente estaba perfectamente ajustado. Siempre digo, de acuerdo a los grados que yo medí, que pueden tener una pequeña diferencia. Y pequeñas diferencias hacen diferencia en lo demás. ¿Qué hicimos? Bueno, subimos el cilindro 1 milímetro, quiere decir que acá, que era 8,5, se fue a 9,5. La altura de los transfer. Y el escape, que era de 18
20,4 se fue a 19,4. Pero limamos 1 milímetro dejando los mismos radios de 5 milímetros, es decir, que limamos solamente 1 milímetro el escape para que llegara a 20,4. Y entonces nos arrojó estas otras cifras, a 1400 vueltas más arriba, más de 2 HP, sin cambiar nada, solamente haciendo eso. Una anécdota. Nosotros agarrábamos cuando éramos gurises y le metíamos mano y era lo que, no sé, era lo que limábamos, porque además era lo más fácil. Agarrábamos y limábamos la lumbrera de escape. Entonces, agarrábamos con los amigos que tenían motos iguales y les decíamos, vamos a probarla en la carretera, en la ruta, vamos a probar las motos. Una inconsciencia, pero bueno, era lo que había. En esa época de adolescente salíamos casi sin ningún tipo de protección, un casquito y más nada, a probar las motos en la carretera. Entonces, los primeros cambios nos sacaban 1 metro, 2 metros, hasta que después la moto agarraba velocidad y lo pasábamos y le sacábamos una buena ventaja. Entonces, bueno, estábamos muy contentos porque habíamos cumplido lo que queríamos. Nuestra moto caminaba y andaba más. Pero era un grave error, porque si esa moto la llevamos a una pista donde hay 7 u 8 curvas, nos van a sacar 1 metro o 2 en cada curva y no va a alcanzar después la recta para descontar eso. Por consiguiente, la moto andaba menos. Pero bueno, era un error de interpretación de lo que hacía la moto. Evidentemente, en cada salida de semáforo, en cada esquina, la moto tenía menos fuerza, menos aceleración. ¿Por qué? Porque ella podía levantar más RPM, que era lo que nos favorecía a la larga, pero sin fuerza, porque no había mezcla dentro del cilindro como para generar fuerza. Sí había una ventana de escape que permitía que pudiera salir mayor cantidad de aire y el motor no se frenaba, pero no tenía suficiente mezcla para generar potencia, para generar fuerza. Bueno, acá este pequeño cambio que hicimos es para ir entendiendo cada cambio que se haga en un motor, qué es lo que sucede. Y ya van a llegar cilindros mucho más elaborados, donde vamos a mostrar esos cilindros que tienen muchos transfer. Acá ustedes están viendo este motor, que va a ser el motor que vamos a agarrar para experimentar. Lo vamos a medir, es un motor que fue preparado, pero que no anda. Vamos a medirlo, a ver qué es lo que le pasa, por qué no anda. Vamos a medir cada cosa, compresión, vamos a medir squish, vamos a medir los grados, ni hablar, vamos a ver el flapper si es el correcto, vamos a ver la relación de compresión de Carter, todo. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Por ahora, muchísimas gracias y será hasta el próximo video, que seguramente sí va a ser ya para hablarles del CDI con autoatraso.